Aviso importante. No poseo los derechos de los vídeos que reaccionó y solo lo hago para comentar un poco de lo que veo. Les agradecería que fueran a visitar sus canales. También me ayudarían siguiendo mis redes que están en la descripción y suscribiéndose a mi canal. Pues ahora voy a ver el iceberg de las teorías conspirativas. A ver qué tal. Y pues vamos. Las teorías conspirativas. Las teorías de la conspiración no son algo que hayan llegado con la masificación de Internet. La gente ya hacía especulaciones desde mucho más antes. Lo malo con estas es que muchas veces pueden sonar poco creíbles a falta de evidencias, o simplemente resultan ser demasiado estúpidas y rebuscadas para ser ciertas. Sin embargo, también tenemos la otra cara de la moneda, tenemos teorías que empezaron como especulaciones, y tendrían que pasar años y décadas, para ser finalmente confirmadas como algo verídico. Así que prepárate y ponte tu sombrerito de aluminio, que hoy veremos, el iceberg de las teorías conspirativas que resultaron ser reales. A día de hoy, una problemática innegable a nivel mundial, es el cambio climático y sus consecuencias. Esto es un hecho, y quien te diga a lo contrario, está cayendo en un negacionismo e ignorancia terrible. Sin embargo, antes de la década de los 50, algunas agencias gubernamentales y compañías trataban de esconder el problema y dar a entender a la gente que algo como esto no existía. Por lo que hablar del tema podía considerarse conspiración pura. Posteriormente, agencias con preocupaciones sobre el clima y los mares, hicieron estudios más rigurosos, percatándose que la Tierra sí se había calentado en años anteriores. El dióxido de carbono podía acumularse en la atmósfera y debería provocar el calentamiento. Las meticulosas mediciones realizadas por Charles David en 1960 mostraron que el nivel del gas de hecho estaba aumentando año tras año. Y ahora es algo que por desgracia, nos está afectando a todos. La obsolescencia programada. Incluso había escuchado como que, o sea, como a personas que dicen que no saben de qué viene el cambio climático y que por lo mismo piensan que no es real. O como esa gente, bueno, normalmente yo lo he visto gente de Estados Unidos, que, que incluso como que tunean sus carros, sus autos, para que el mofle, mofle, ¿cómo se le llama a esta parte? Atrás de un tubito, ¿no? Que suelta como humo, los, o sea, como que tunean el coche para que saque más humo y genere más dióxido de carbono, que porque o sea, como burla para los que creen que el cambio climático es real, cuando pues literalmente se demuestra de que, o sea, tú lo puedes sentir de que hay veces en un verano que hace mucho más calor que el pasado. Una práctica para reducir la vida útil de algún electrodoméstico con fines de intereses comerciales, por parte de los fabricantes. Aunque esto se lleve haciendo desde 1901 con distintos productos y en distintos sectores, alcanzó un nuevo nivel de popularidad, cuando empresas tecnológicas, como Apple, Samsung, y Microsoft, fueron descubiertas y demandadas en países como Italia y Francia, por restarle vida útil a sus productos. Sobre todo Apple, quien ya venía haciendo esto desde 2001 con la salida del iPod. Después de ser descubiertos, tuvieron que implementar una política de reemplazo de baterías el 14 de noviembre de 2003. En 2020, Apple acordó pagar $113 millones para resolver las acusaciones de que ralentizaba los iPhones más antiguos. A esto se le denominó como el Battery de Apple. Una de las teorías más. Luego esto es que yo dije, ahora pues este vato anda mostrando como que teorías ya comprobadas, ¿no? Y me acabo de dar cuenta de que son teorías reales, o sea, conspirativas reales. Y pues sí, es cierto lo de los iPhones de que dura muy poco la batería. O sea, por ejemplo, tú te compras el nuevo iPhone, ¿no? El más reciente. Notas que tiene buena optimización, o sea, a pesar de que los miliamperes de la batería no sean los más grandes, como que tienen buena optimización y no duran como un Android, pero te dura como que todo el día. A lo mejor y sin darle como que uso rudo, por así decirlo, pero sí te dura. Pero, por ejemplo, si ahorita te pones a usar no sé, el iPhone X, te das cuenta que la batería es como
what the fuck, apenas lo desconecté, ya se descargó. Y para mí, en lo personal, yo pienso que iPhone como que no, en Apple pues no es como que una empresa, mm, o sea, es como de esas empresas como del clasismo, que te hacen sentir como que, uy, soy el mejor por tener iPhone. Pero pues la verdad es que no, la verdad es que hay como que Android muy buenos, pero por alguna razón como que no tienen la buena optimización que tiene iPhone, lamentablemente. Pero en lo demás hay como que muchas cosas en las que Android gana. Y en lo personal, por lo único que pienso que iPhone tiene las de ganar es como la optimización, como les digo, y la cámara, porque de ahí en fuera ya nada. Y ejemplo, hay cámaras de Android muy buenas, pero no tienen esta optimización de la batería, de la cámara, o sea, esta inteligencia artificial que tiene Apple, por lo que pues nomás no brilla. Pero verdaderamente yo creo que si sale una empresa de Android, por ejemplo Samsung, que es muy buena, pero la razón por la que la gente no suele comprar Android también es porque con el paso de los tiempos se degrada mucho su valor, y por alguna razón los fans de Apple quieren que, o sea, hasta quieren que esté más caro el Apple, a lo mejor, y para que sea más inaccesible y muy pocos puedan tenerlo y se sientan mejores por eso. No sé, o sea, ustedes que son Team Apple y por qué, o Team Android y por qué. Horitas y quemadas por la gente es la que dice que el gobierno nos está espiando constantemente. Y bueno, la verdad es que es cierto de alguna forma. Los gobiernos, y sobre todo Estados Unidos, han puesto un fuerte énfasis en regular la información en las distintas telecomunicaciones más novedosas de la última década. Pero al contrario de lo que se piensa, no lo hacen por querer invadir nuestra privacidad o algo así, sino que por lo general, se hace con fines de seguridad ciudadana. Para ejemplificarlo de mejor manera, tenemos el programa de vigilancia del presidente. Una colección de actividades secretas de inteligencia autorizadas por el expresidente George W. Bush, después del incidente de 2001. Este programa autoriza la intervención telefónica sin orden judicial de comunicaciones internacionales. Esto incluye llamadas, mensajes, correos electrónicos, y similares. Para nadie es Incluso no me acuerdo quién me contó dónde lo vi, pero decía que mediante esas llamadas de que, o sea, no sé si te ha pasado, que luego te llaman, pero no te contestan, y por alguna razón, o sea, yo no entiendo cómo, pero mediante eso pueden llegar a tomar la información de tu celular. O sea, no sé, no entiendo todavía cómo, pero pues pasa. Y según eso, le avisaron a México, no me acuerdo quién, pero le dijeron, oye, pues te están hackeando, ¿no? O sea, te están investigando a tu gente. Y México, en vez de, o sea, como tomar cartas en el asunto, por así decirlo, pues hizo lo mismo con otros países. Creo que con Estados Unidos, no recuerdo con quién más, pero pues México hacía literalmente lo mismo, de que robar esa información, que como tal creo que eso se usa como para saber las movidas como del estado. que la industria de los videojuegos Si sabes más del tema o sabes explicar mejor, ponlo en los comentarios. fundada por Atari en 1983, con el desastroso juego de E.T. Las pérdidas se calcularon en alrededor de $300 millones, por lo que la empresa se deshizo de todas las copias no vendidas, además de otros artículos beta y juegos de la época. La gente escuchó de esto, sin embargo, se olvidó con el tiempo, por lo que pasó a ser una de las primeras conspiraciones de los videojuegos. Años más tarde, la conspiración pasó a ser una realidad. Debido a las excavaciones llevadas a cabo por Microsoft con el único propósito de desmentir el mito, se descubrieron varios cartuchos los cuales no habían sido vendidos por la gente de Atari, creando un gran asombro y precios realzados entre aficionados y coleccionistas.
Sí, ya había escuchado esta teoría incluso cuando era niño y eso que yo no soy tan gamer, pero la razón de tirarlo, o sea, yo nunca he entendido la razón por la que suelen tirar estas cosas o romperlas. Por ejemplo, esta gente que les regresan, por ejemplo, su Xbox o sea, que aplican la garantía y en vez de, o sea, que la regresan así por nada y en vez de volverla a vender, o sea, como para no perderla, prefieren como romperla. Y nunca he entendido como, o sea, si las vas a joder, ¿no será mejor como que regalarlas o, o no sé, pero no entiendo bien estas movidas. Igual si sabes mejor, pues igual comenta. Coca-Cola, una de las compañías de refrescos más grandes e importantes del mundo, desde sus inicios, no se ha ausentado de ser un gran punto de interés para conspiracionistas a lo largo de los años. Es así que se han dicho muchas cosas de esta bebida, alimentadas por el morbo y la controversia. Una de las más antiguas datando de 1912, y es la teoría que sostiene que uno de los principales ingredientes era la cocaína. Antes que nada, es necesario recordar que la Coca-Cola fue ideada por John Pemberton como para las Según yo, esta dolencias teoría y es contenía falsa. cocaína extraída de la hoja que le da nombre. Además de otros extractos ricos en cafeína de la nuez de cola. Si bien los rumores son ciertos, cabe destacar que su contenido en esta era muy bajo, aproximadamente, no más de 9 miligramos. Podríamos decir que todo esto se debió a que Pemberton se volvió adicto a la morfina tras ser herido durante un conflicto, y escuchó que esta hoja podía actuar como un remedio para curar distintos dolores y malestares comunes de la época. A estas alturas, creo que ya todos tenemos una idea de quién es Dan Schneider. Productor y guionista estadounidense Patas mejor es conocido hombre. por y trabajar para Nickelodeon durante sus últimos años de gloria. Las acusaciones que le fueron implicadas, así como sus extraños comportamientos, son conocidos por todo el mundo, y ya no es secreto para nadie. Sin embargo, ¿pueden creer que todo inició bajo un hilo de conspiración en 4chan? El 26 de marzo de 2010, un usuario del tablero Televisión, hizo una publicación escrita que decía: ¿cuándo crees que Dan Schneider, creador de iCarly, vaya a ser arrestado por algo que involucre menores? Posteriormente, un usuario especuló que Schneider sí era un peligro, por lo que recibió algunas críticas. El resto es historia conocida. Schneider salió de Nickelodeon en 2018, luego de que salieran acusaciones más grandes en su contra. Este vato yo creo que es el que más me da asco, porque Nickelodeon no lo expulsaba nada más porque los hacía millonarios. O sea, literalmente el vato era, o sea, a pesar de que era pues un rarito y pues que hacía cosas malas, pues era muy inteligente en haciendo series. Y yo creo que hasta la fecha no habrá nadie que pues pueda hacer como series, o sea, live action, como dirían, este, tan buenas como él. Pero pues sí, o sea, en personal yo digo que qué bueno que lo despidieron porque, o sea, creo que no se tomaron acciones legales por las cosas que ellos están turbias. Eran acusaciones más grandes en su contra, incluyendo testimonios, como los de Jenny McCarthy. La historia de Jeffrey Epstein es muy extensa y se sigue prestando para teorías del imaginario colectivo hasta el día de hoy. Pero, si podemos resumir todo esto en unas cuantas palabras, podríamos decir que Epstein fue un hombre de negocios que empezó trabajando como funcionario financiero en el banco de inversión Bear Stearns, antes de fundar su propia firma. Hasta el momento de ser acusado, era conocido por ser un estrafalario millonario que contaba con múltiples propiedades a su nombre. Sus rumores, conspiraciones y decadencia empezaron desde 2005, cuando la policía de Palm Beach, en Florida, comenzó a investigarlo, después de que un padre lo denunciara por acosar a su hija de 14 años. Epstein se declaró culpable, y un tribunal del estado de Florida lo condenó en 2008 por solicitar e incentivar a menores a actos y servicios bastante cuestionables. Epstein pereció en 2019, y desde entonces, también se han armado un sinfín de teorías en cuanto a su deceso. Sin embargo, son teorías que no deberían ser tomadas como verídicas. Kevin Spacey es un actor estadounidense que comenzó su carrera desde la década de los 80. La conspiración sugiere que el actor es un peligroso depredador.
Todo esto comienza el 29 de octubre de 2017, cuando el actor Anthony Rapp alegó que Spacey, mientras estaba tomado, le hizo una insinuación en una fiesta en 1986, cuando él apenas tenía 14 años. Posteriormente, el actor se defendió diciendo que no recordaba el encuentro, pero que le debía a Rapp la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento profundamente inapropiado. Esto no se quedó así, por lo que Anthony procedió a demandarlo el 9 de septiembre de 2020, esto bajo la ley de víctimas infantiles. A la demanda se sumaron personas y ex colegas de Kevin, como cineastas, presentadoras y actores. Contaron sus repudiables comportamientos, y desde entonces, enfrentó juicios y cargos. Su próximo juicio será el 6 de junio de 2023. Hasta Padre de Familia hizo una cruda pero realista referencia al caso de Kevin. Help! I've escaped from Kevin Spacey's basement! Help me! En este punto, no pretendo decir que el dramaturgo, William Shakespeare, no escribió ninguna de sus obras. Ya que esto, se sigue cimentando como teoría hasta el día de hoy. Más sin embargo, según académicos y escritores, William no escribió nada. Esto a falta de documentación y pruebas que demuestren lo contrario. A estos escritos inexistentes se les conoce bajo el nombre de anti-stratfordianos, y la teoría como debate de autoría. Algunos sostienen la idea de que Shakespeare fue un sobrenombre bastante común usado por distintos escritores de la época, y que realmente no podía costearse un viaje fuera de Inglaterra. El Shadowban inició siendo una especulación a voces, que según distintos medios, podía bajar el rendimiento de alguna de tus redes sociales. Es decir, menos visibilidad, y por ende, menos alcance. En un principio fue negado por gente como Zuckerberg, Susan Wojcicki y Parag Agrawal. Esto con la esperanza de disipar el rumor, pero como sabemos, a día de hoy el algoritmo de muchas redes está roto, y no precisamente en un buen sentido. Así que sí, pasamos de una teoría conspirativa que inició en 2015 a una triste realidad, que afecta a muchos creadores de contenido, en distintas plataformas, al día de hoy. Todos conocemos el incidente de Roswell. Sí, luego a mí me pasa que, bueno, en su tiempo ahorita ya no consumo tanto esto de internet. Bueno, no consumía apenas. Entonces hagan de cuenta que me salían como recomendados videos como pues realmente que no me interesaban. Y ya cuando hice mi feed bien, me mostraban videos como que de que, o sea, de ese tipo, de que de a huevo querían. Por un ejemplo en Facebook, no sé, Jerry Moa y todos esos que pues literalmente su contenido se trata como de chismear. Y pues que es como, no, pues a mí no me interesa, ¿no? Y de que a huevo te lo quieran por meter ahí. Que impactó en la sociedad estadounidense en 1947, dando de qué hablar desde entonces. El gobierno decía que no era más que un globo meteorológico, sin embargo, muchos creían que se trataba de algo más que simplemente eso. De todas formas, la conspiración de que haya sido una nave extraterrestre son un tanto inválidas, pero tampoco se trató de un globo meteorológico, como se quiso hacer creer. Sino que pudo haber sido un globo mogul. Un globo que se hizo con el fin de alcanzar grandes alturas para recopilar información de la URSS. El gobierno no podía ser preciso con la información, por lo que dijeron lo del globo meteorológico. Así que sí, fue encubrimiento de alguna forma. No es necesario explicar qué son los Illuminati, los masones, o grupos similares. Todo el mundo ya sabe su definición, y lo que supuestamente hacen. Tampoco vengo a decir que son reales y que son malévolos y nos dominarán a todos. Solo vengo a narrar esta teoría, que más que teoría, es hecho. Todos estamos de acuerdo que tres fueron los padres de la independencia de Estados Unidos: Thomas Jefferson, George Washington y Benjamin Franklin. Y es de este último, del que se ha especulado era masón. Y sí, sí lo era. Fue iniciado en febrero de 1731, en Filadelfia. También fue miembro de varias logias en Francia durante sus años allí. Y su papel masónico jugó gran importancia para la naciente nación. Hasta hizo su propia fraternidad, que posteriormente sería incorporada a la masonería.
COINTELPRO fue un programa encubierto e ilegal del FBI, con el objetivo de vigilar, infiltrar, desacreditar e interrumpir las organizaciones políticas que fueran perjudiciales para el supuesto orden público del país. Es decir, querían deshacerse de todos los grupos nacientes que les ocasionaran conflicto. Sin embargo, muchos de estos grupos no eran malintencionados, y querían hacer el bien para su minoría correspondiente. Para llevar a cabo esto, se implementó intimidación psicológica, como agresiones directas, a gente que realmente no se lo merecía. Con decir que hubieron documentos que planeaban manchar la imagen de actrices, y hasta otros, que buscaban persuadir a Martin Luther King para que se automuricione en un plazo de pocas semanas, ya pueden imaginar todo lo que acarreó este suceso, y por qué sigue siendo tan cuestionable y aterrador hasta ahora. Cuando Estados Unidos y la URSS peleaban, se llevó a cabo la Operación Sinsonte. La Operación Sinsonte reclutaba medios de comunicación a gran escala, dentro y fuera de Estados Unidos con fines propagandísticos. Esto con el afán de demostrar y dejar en ridículo a quien cuestionara el poder del país norteamericano. El programa también tuvo un gran impacto en Guatemala, con el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. Y con apenas 2 años ya tenía bajo su control a más de 25 empresas de periódicos y de noticias radiales. Básicamente, compraron medios para su propio beneficio. La conspiración de BlackRock es la teoría que dice que esta empresa de gestión de inversiones es dueña de casi todas las corporaciones del mundo, dándose así la libertad de poder controlar muchos aspectos de tu vida sin que te des cuenta. Esto porque poseen muchas acciones y han sabido cómo hacerlas crecer. Sin embargo, es más que solo eso. Han cambiado de nombre un par de veces, y siempre operan en privado, debido a la gran influencia que tienen, pero que realmente pocos conocen ni comprenden a la perfección. La industria médica y farmacéutica siempre han dado de qué hablar. Y más allá de que sean unos aprovechados o no, hay detalles que poco tienen de tinte conspiranoico. Algunos de estos casos son, la lista negra de la farmacéutica alemana Merck, que tenía como fin destruir reputaciones médicas a lo largo del mundo, para que no se opusieran ante la empresa. También está el escándalo de la farmacéutica británica GlaxoSmithKline, quien fue multada en tribunales por monopolizar el mercado únicamente con sus productos. Y por último, el caso de Teinsis Therapeutics, que por medio de sobornos, medicó a miles de personas que no lo necesitaban, solo para terminar agravando, o agregando, males a sus sistemas corporales. La Operación Blancanieves fue una conspiración real de la Iglesia de la Cienciología. ¿Pero qué es la Iglesia de la Cienciología? Bueno, pues, es un supuesto conglomerado y culto de entidades corporativas interconectadas, y otras organizaciones, dedicadas a la práctica, administración, y difusión de un conjunto de creencias y prácticas denominadas como cienciología. Si por algo es conocida también esta organización, es por ser frecuentemente cuestionada y criticada en cuanto a su modo de organización. La Operación Blancanieves fue una operación que tenía como fin purgar los registros desfavorables sobre Scientology y su fundador. Esto incluyó una serie de infiltraciones y robos a 136 agencias gubernamentales, embajadas y consulados extranjeros en 30 países, así como a organizaciones privadas críticas con Scientology. Se considera una de las mayores infiltraciones del gobierno de los Estados Unidos en la historia moderna. La Operación Northwoods fueron ataques de falsa bandera comandados por Estados Unidos en su propia contra, para luego culpar al gobierno cubano y usarlo como justificación. A Estados Unidos no le convenía que la Cuba de Fidel fuera un punto tan cercano para que los soviéticos concentraran toda su armada. El resultado ideal y esperado de la ejecución de este plan sería desarrollar una imagen internacional de una amenaza cubana a la paz en Occidente. Es curioso cómo esto inició siendo una conspiración en los 50, para que después se haya tornado en una realidad desclasificada. El experimento Tuskegee fue una devastadora experimentación que se llevó entre 1932 y 1972, en personas afroamericanas inyectándoles sífilis, para ver cómo ésta podía perjudicar el organismo si no era tratada en los próximos 40 años. A los damnificados, nunca se les ofreció una explicación a detalle de lo que estaba pasando, pero se las ingeniaron para hacerles pensar que tenían algún seguro sanitario por si algo más peligroso pasaba.
Muchas veces solo se les decía que se trataba de sangre maliciosa, y que estaban prohibidos de usar medicamentos como la penicilina, ya que esto podía interrumpir la observación. A posteriori, salió la noticia de que un grupo de personas habían sido usadas para experimentar sin su consentimiento, y en 1997, Bill Clinton pediría disculpas por todo lo ocurrido. What the United States government did was shameful, and I am sorry. En la década de 1980, Bayer tuvo fuertes especulaciones acerca de que estaban comercializando medicinas con HIV para hemofílicos, propagando más este mal. La empresa ignoró la ley federal para reclutar personas de alto riesgo como donantes intravenosos. Posteriormente, vendieron más lotes en América Latina y Asia, para lucrarse a costa de la salud de 20.000 personas, que fueron infectadas. El MKUltra sometió a humanos a experimentos con sustancias dañinas, barbitúricos, hipnosis, y hasta posibles agentes radio y biológicos. Convenientemente, se ordenó la destrucción de muchos registros del proyecto en 1973. Buena parte del proyecto se llevó a cabo en Canadá, y se buscaba manipular química y psicológicamente a personas dirigentes de altos cargos. Y como es de esperar, muchas de las pruebas fueron hechas sin el conocimiento de los involucrados. Finalmente, el proyecto no funcionó. Nestlé es sin duda una de las compañías más inescrupulosas y odiadas del mundo. El porqué, te lo cuento ahora. En los años 70, Nestlé impuso su fórmula como el reemplazo de la leche materna. Hicieron creer que era segura y que tenía las mismas propiedades de la leche materna tradicional. Todo esto en las partes más pobres de África y Asia. Como la fórmula debía mezclarse con agua, y como el agua no era pura, ocasionaron daños más graves a la integridad de muchos niños, privándolos de insumos necesarios como anticuerpos, y otras defensas necesarias para su desarrollo. Como consecuencia, muchos bebés se desvanecieron. Hasta hace unos años, también se les culpó de desviar agua potable en lugares como Pakistán, para luego, revenderlas a un coste más elevado, a las mismas personas que se las habían quitado. Dejando de lado, toda ética y moralidad.